Buen día y bienvenidos a las clases preuniversitarias. Les saluda Fiorella y en el curso de lenguaje les voy a explicar la clase número 1, la comunicación y funciones del lenguaje. La comunicación es un proceso de índole social comprendida por acciones, las cuales todos los seres vivos se comunican con sus semejantes para transmitir o compartir información. La comunicación animal se basa en códigos y lenguaje no verbal, del cual no posee estructura gramatical propiamente dicha. La comunicación humana es la única que posee estructura gramatical, siendo una característica distintiva. Los elementos de la comunicación son 6. Emisor es quien emite el mensaje, quien inicia la conversación. El receptor es quien recibe la información o mensaje. El mensaje es lo que se quiere transmitir. El código es la forma que tiene la información o mensaje. El canal es el medio físico por el que se transmite el mensaje, como por ejemplo, cuando hay una conversación entre dos personas en el mismo lugar, el canal sería el aire. O también puede ser cuando dos personas se encuentran distanciadas, el canal es por medio de una carta o por correo electrónico, entre otros. El referente es sobre qué trata el mensaje, es decir, cuál es el tema principal, como por ejemplo, si el mensaje es que un familiar te invita a la fiesta de cumpleaños, para la próxima semana, el referente es la fiesta de cumpleaños. Bien, ahora el lenguaje es un sistema de comunicación estructurado que se caracteriza por ser racional, porque es utilizado por el ser humano, del cual todos somos seres pensantes. Innato, es decir, que viene desde nuestras genes, desde el ADN, según algunos autores. Convencional, porque tiene un código. Universal, ya que se desarrolla en todo el planeta. Constante, porque el lenguaje tiene continuidad y mientras va pasando el tiempo, el lenguaje se va modificando de acuerdo a las necesidades de los seres humanos. Ahora, las funciones del lenguaje son 6. Primero, la función expresiva, o también se le conoce como función emotiva. Es cuando el emisor muestra su estado de ánimo, sus emociones y sentimientos, como por ejemplo el enfado, la alegría, sorpresa, tristeza, entre otros. La función apelativa, o también se le conoce como función conativa, consiste en mensajes con la finalidad de que el receptor realice algo a pedido del emisor. Estos casos se pueden manifestar por medio de un mandato o una orden. Función representativa, o también se le conoce como función referencial o también función informativa. Transmiten mensajes referidos a la realidad cuyo objetivo es narrar, informar, clasificar, entre otros. Función fática. Se utiliza para verificar cada cierto momento el estado del canal, es decir, el contacto entre los hablantes. Por ejemplo, cuando decimos aló, ¿me escucha? La función fática también se le conoce como función de contacto. Bien, ahora la función poética se utiliza para embellecer el mensaje. Tiene un propósito estético del cual se aplica figuras estilísticas y juegos de palabras. La función metalingüística es cuando el mensaje emitido por el emisor trata sobre un tema del lenguaje, es decir, se centra en la reflexión sobre el lenguaje mismo. Esto se suele dar cuando
tenemos clases de lenguaje o de plan lector. Continuamos con los casos prácticos que pueden venirte para un examen de admisión. Pregunta número 1. El emisor tiene como función codificar en el cerebro el mensaje, mientras que el receptor de decodificar el mensaje en el cerebro. Pregunta número 2. Cuando existe alternancia de roles del emisor y receptor en el proceso comunicativo, se presenta una comunicación de tipo recíproca. ¿Esto qué quiere decir? Que primero el emisor se comunica con el receptor y ahora en respuesta el receptor le responde al emisor. Y eso que ocasiona que el receptor ahora se vuelva emisor y el emisor ahora se vuelva receptor. Pregunta 3. Medio que se utiliza para transmitir el mensaje. Nos referimos a el canal. Pregunta 4. El sistema de signos empleados por el emisor para enviar el mensaje y que debe ser compartido con el receptor, nos referimos a el código. Pregunta 5. Cuando un sordomudo utiliza ciertos movimientos para comunicarse con otro sordomudo, podemos decir que, y la respuesta correcta es que utilizan el mismo código. Los demás no es correcto, porque sí se comunican adecuadamente, sí se puede dar el proceso comunicativo y en este caso es un proceso comunicativo no verbal. Pregunta 6. Un inglés y un italiano no se entienden al hablar porque utilizan diferentes códigos. Pregunta 7. ¿Cuál de las siguientes alternativas es un caso de comunicación lingüística? Entre las alternativas, la única es una carta comercial, porque tiene un contenido de palabras, de oraciones. En cambio, los demás son representaciones que uno puede percibir. Pregunta 8. La función en la que se expresa estados anímicos por medio del lenguaje se denomina emotiva o también expresiva si hay esa alternativa. Pregunta 9. La función en la que se refleja una realidad concreta se denomina informativa, que también se le conoce como representativa o referencial. Si hay esas alternativas y no está informativa, esas son tres sinónimos. Pregunta 10. La función en la que el lenguaje habla de sí mismo se denomina, la respuesta es metalingüística, porque el lenguaje habla sobre el mismo lenguaje. Pregunta 11. ¿Cuál de las alternativas es incorrecta? Aquí se presentan palabras, las funciones del lenguaje con su respectivo sinónimo que también se refieren a lo mismo. En el caso de la letra A, expresiva o emotiva se refieren a la misma función. Apelativa o estética, no, porque son diferentes funciones. Representativa o informativa, está bien. Apelativa o connotativa, sí, también. Y fática de contacto, también es lo mismo. La única que es incorrecta es apelativa o estética. Recordamos que apelativa significa hacer que el receptor haga algo que nosotros queremos, o sea, mediante un mandato o una orden. En cambio, lo estético es algo poético, embellecedor para el mensaje, para que puedas hacer algo, pero que sea de una forma armónica, como una poesía. Por eso, esta es la alternativa incorrecta. Pregunta 12. En la expresión, felicidades en tu día,
¿Qué función se desempeña? Y es la emotiva, porque estás dándole una expresión positiva hacia la otra persona. Pregunta 13. ¿Qué alternativa no es función básica del lenguaje? Este es un dato adicional y la respuesta es metalingüística. Las otras tres primeras sí son funciones básicas. Pregunta 14. ¿Qué funciones del lenguaje han desarrollado los lingüistas Roman Jacobson y Jan Mukarovsky? Y la respuesta es metalingüística, fática y poética. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase y bendiciones a todos.